Es 30 de junio de 2024. Estamos celebrando este domingo 13 del tiempo ordinario y la palabra de Dios que meditamos hoy es tomada de San Marcos en su capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le echó detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo la gente te empuja y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo la palabra del Señor tiene un hermoso mensaje. Recordamos que los apóstoles en la tempestad dudan de Jesús. Por eso les dice: «Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron?». Y ahora en el Evangelio hay ejemplos de fe. Por una parte, aquella mujer enferma tiene fe que tocando el manto de Jesús va a sanar. También Jairo, el jefe de la sinagoga, tiene fe que Jesús, yendo a ver a su hija, va a sanar. Y vemos cómo esta fe va venciendo todos los obstáculos. Aquella mujer vence precisamente el que ella estaba impura por el flujo de sangre que padecía, pero se da el valor de estar ahí, de entrar con el contacto con la gente, tocar a Jesús y quedar sanada. También Jairo va a tener que hacer un acto de fe muy importante porque su hija ya había fallecido. Y entonces Jesús le dice: «Basta que tengas fe», y viene esa resurrección de su hija. Hoy tenemos que afianzarnos también en la fe ante las pruebas de la vida. Pareciera que ya no hay nada que hacer. Aquella mujer había ido a ver a tanto médico, perdió toda su fortuna ahí, ya parecía que no había nada que hacer. Sin embargo, Jesús siempre tiene la última palabra. También en el caso de esta niña, ya estaba muerta. Ya no había nada que hacer, le dicen al jefe de la sinagoga, a sus amigos. Sin embargo, Jesús sí tiene una palabra más porque Él nos da la vida eterna. Y también debemos de pensar cómo Jesús vence y se deja tocar por la mujer, y también Él toca a la niña. Toca realidades donde para los judíos eran realidades de impureza. Una persona con flujo de sangre no podía tocar porque dejaba impuro a la persona que tocaba. Y también una persona no podía tocar a un muerto porque quedaba impuro en la parte religiosa. Jesús no le importa si estás puro o impuro, Él se deja tocar. A veces pensamos que el Señor se aleja por nuestros pecados, pero no, Él se deja tocar por nosotros. Y también Él nos toca porque es rica su misericordia. Entonces, seamos misericordiosos con los demás. No nos apartemos por los errores que han cometido los demás, porque a veces nuestra perspectiva es decir: «Tú la regaste, pues entonces ya vete, y entonces yo me quedo aquí». Y el Señor nos invita a no vernos entre puros e impuros, sino todos experimentar su misericordia.
Reciban salud tu servidor Padre Luis Martínez y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.